Bienvenidos a Voces de Prevención CSOA, el podcast oficial de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental, una entidad sin ánimo de lucro, desde el año 2000, generando y difundiendo conocimiento en SST y ambiente. De la mano de expertos, generamos y difundimos conocimiento para proteger tu seguridad y cuidar nuestro entorno. Voces de Prevención. Porque es que estamos abordando un asunto complejo, el diálogo intergeneracional. Es el lugar del encuentro. Cuando se elimina la posibilidad de establecer lazos de amistad. El rompimiento del córtex frontal que permitió, desde la manipulación, el desarrollo de la tecnología. A veces también es necesario pensar que la misma tecnología que nos hace ser más veloces nos impide esa conversación real. Las organizaciones creo que se nos están empobreciendo porque hemos perdido asuntos humanos vitales. Si usted deja de divertirse, de disfrutar lo que está haciendo, tenga la edad que tenga, va a ser una especie, digamos, de trauma, de fracaso, de sentirse presionado. En el mundo intergeneracional abordaremos específicamente en esta conversación el tema de hasta dónde es posible los diálogos intergeneracionales, pero en el mundo organizacional, en el mundo de las empresas. Sobre el papel parece muy claro, pero cuando vamos a la vida cotidiana, todos tenemos experiencias de desencuentros, de críticas, de molestias, de incomprensiones e incluso, podríamos decirlo así, de cerrazones. Empecemos entonces con esa idea para que podamos intentar darle una respuesta muy adecuada desde el punto de vista histórico, sociológico, antropológico a la pregunta: ¿es posible el diálogo intergeneracional en la organización productiva o en la organización de vida? Tenemos que tener en cuenta una situación particular y específica que de alguna manera afecta a todo el planeta. Desde la Revolución Industrial, especialmente desde el siglo XIX, se empezaron a hacer unas demarcaciones sobre los roles. Se separaban hombres y mujeres, los hombres trabajan a un lado, las mujeres trabajan al otro. También, en una época donde se estaban empleando niños, por ejemplo en los trabajos de minería, lentamente empezaron a escucharse las voces: hay que sacar a los niños. Estamos de acuerdo, no al trabajo infantil. Pero al mismo tiempo, este joven no tiene experiencia y este sí la tiene. Y empezaron a separar a las personas por unos roles donde se determinaba quién era el más hábil o quién era el que tenía mayor experiencia. Entonces, si uno lo piensa, se empezaron a crear como una especie de cuadrículas en el campo laboral. Y esas cuadrículas, aunque no lo creamos, empezaron a revertir sobre los comportamientos sociales, donde se pensaba es que ser mayor es el que tiene más experiencia. Ser más joven no tiene experiencia, pero tiene mucha fuerza, tiene mucho ímpetu, tiene muchas ganas. Al separarlos, no solamente, digamos, en esos términos de clasificación, se empezaron a separar también en los espacios físicos. Eso impide la comunicación, impide la conversación, impide los espacios de ocio donde uno se encuentra, los momentos de descanso, donde quizás son los momentos donde más se aprende de los otros. ¿Pero por qué? El ejercicio de la conversación. Los humanos logramos desarrollar un concepto que es el de civilización. Pero la civilización, esto me parece importante que lo entendamos, no surgió por la inteligencia de un pueblo o de otro. Y la civilización se manifiesta en arte, en arquitectura, en medicina, en desarrollo de obras, hasta llegar al mundo contemporáneo, en donde el desarrollo tecnológico nos permite una comunicación muy fluida y un desarrollo de la ciencia, de la astrofísica, en fin, de la neurociencia. Ese es el proceso de civilización. ¿Cómo se logró? Indiscutiblemente los laboratorios juegan un papel muy importante, pero el papel más importante es que la inteligencia humana no es solamente vivos, sino que soy. Es decir, a nosotros nos hace inteligente la especie, no solamente la individualidad. Claro, si necesitamos una organización en lo que lo intergeneracional intercambie, necesitamos que la organización pueda conversar. Y yo hago una pequeña crítica. Creo que las organizaciones contemporáneas han limitado el espacio mágico de la conversación, que son los cafetines y los lugares de intercambio de los refrigerios o de los almuerzos. Por ahorros, que porque ahí se habla mucho, que hay ahí chismorreo. No importa.
Detrás del chismorreo lo que hay es la pervivencia de la SOE, es decir, de la especie y por lo tanto de la organización. Con una particularidad, que si lo piensas, en esos espacios donde se toma el tinto, donde se conversa, es el lugar del encuentro. Es el lugar del encuentro cuando se elimina la posibilidad de establecer lazos de amistad, de empatía. No solamente eso, sino de reconocimiento de los otros. Uno no puede conversar solo. Cuando hablamos de diálogo, el diálogo es reconocer en el otro, reconocerme yo mismo. Pero si esos espacios desaparecen por economía del tiempo, economía, digamos, de lo que puede ser infraestructuras mismas, por, digamos, ciertas formas de producción acelerada que se piensa que si usted está concentrado va a producir muchísimo mejor. Es imposible pensar en un diálogo de cualquier tipo, y menos aún intergeneracional, si uno no abre esos espacios. Y son espacios físicos reales, tangibles. A veces también es necesario pensar que la misma tecnología que nos hace ser más veloces nos impide esa conversación real. Entonces ya dijimos una cosa importante, creo, eso espero, y es que nos determina el entorno, nos determina la época. Por lo tanto, digámoslo así, los jóvenes no tienen culpa, los de experiencia o adultos tampoco tienen culpa. Entonces creo que por ahí empieza la empatía, por dejar de juzgar. Pero yo creo que nos estaría faltando una cosa para entender las civilizaciones, digamos, en su origen, Claudia, y es el desarrollo tecnológico. Lo que ahí jugó, por ejemplo, la capacidad de manipular objetos, ¿no es cierto? Entonces, voy a meterme en un campo que se supone que no es el mío, que no debería ser. Pero en términos de neurología, en el lóbulo frontal encontramos dos de las particularidades más especiales de la condición humana, que son el habla y los movimientos delicados de la mano. Mientras más se muevan las manos, mientras más hábil se sea con las manos, somos más hábiles hablando también. Mientras más miramos las organizaciones en el mundo contemporáneo, la velocidad se convirtió en una de las exigencias. Una de las exigencias es ser veloz y producir. La pregunta es, ¿conversar y realmente crear es de velocidad? ¿Es de tiempos medidos por un reloj? ¿La inmediatez lo resuelve? Hay un ejemplo que quiero poner, espero no extenderme mucho, y es que una de las condiciones de las sociedades que se ha caracterizado por un desarrollo muy veloz tecnológicamente, pero también por una obsesión en el trabajo, ha sido el Japón. Entonces, hacer que un japonés se retirara porque la edad ya era suficiente para que le abriera espacio a los jóvenes, era como si se sintiera que le hubieran dicho, usted es inútil y ya no sirve para nada. A alguien se le ocurrió que los mayores tenían la experiencia y que los jóvenes lo que tenían eran las ganas. ¿Cómo juntar las dos cosas? Y decidieron empezar a enviar a una gran cantidad de personas que trabajaban en empresas tecnológicas en comunicaciones en la década de los años 70, darlos a las universidades para que empezaran a estudiar sobre estas nuevas formas de tecnologías que empezaron a desarrollarse en la electrónica a finales de los 60 y que tenían que ver con comunicaciones. Y los pusieron en las aulas de clase con compañeros de 16, 17 y 18 años que parecían entender muy bien cómo estaban funcionando las tecnologías, pero no tenían experiencia laboral. La idea fue que se pensó que iba a haber un choque. Sin embargo, lograron algo sorprendente. Cuando están sentados en un aula de clase, el mayor con su experiencia laboral y el joven sin experiencia laboral, pero el conocimiento de la tecnología, se convirtieron en pares. Hay un libro que a mí me gustaría mucho recomendar y que siempre lo hago, se llama El gesto y la palabra, de un antropólogo francés llamado André Leroy-Gourhand. La tesis es de él. Él dice que el rompimiento del córtex frontal, la liberación del dedo pulgar y la mirada formó un triángulo que permitió, desde la manipulación, el desarrollo de la tecnología. Y ocurrió algo con las organizaciones. Yo lo voy a decir de manera muy escueta. Ya dijimos que si se crea discusión, de eso se trata, de que discutamos. Discutir es dialogar. Aparecieron unos individuos con unos objetivos muy únicos y dejaron por fuera un montón de objetivos interesantes. Y el objetivo que apareció fue productividad, productividad, productividad. Entonces, sí, no peleamos contra la productividad, pero las organizaciones tienen que entender que hay unos asuntos que las determinan. Primero, que la gente ahí se desarrolle como individuo en el BIOS y en la SOE.
Y segundo, que sean capaces de conversar a través de proyectos que se establecen entre ellos. Y tercero, que después de desarrollarse ellos y desarrollar el diálogo, se desarrolle la organización. Creo que voltear eso para que empecemos a desarrollar la organización es como decir en el equipo de fútbol, vayan y metan goles, pero ¿cómo lo hacemos? Con una particularidad que te faltó en el juego de fútbol. Metan goles, sí, y tienen que prepararse, entrenar, aprender cuáles son las estrategias. Pero si a usted le quitan al partido de fútbol divertirse, el partido no es igual. Si la gente siguiera divirtiéndose jugando fútbol, el fútbol no sería lo que se convirtió hoy en una especie de negocio. Yo sé, sin saber mucho de fútbol, que hay gente que se supone que tiene que jugar defendiendo para que no les metan goles. Y que hay otros que se supone que son los que van a meter los goles, que son los delanteros. Entonces, si delanteros y los defensas no hablan entre sí, no conversan entre sí, o se piensa, es que su papel es meter goles y el mío es evitar que lo metan y eso es lo único que voy a hacer, no creo que sea un buen equipo de fútbol. Si usted deja de divertirse, de disfrutar lo que está haciendo, tenga la edad que tenga, va a ser una especie, digamos, de trauma, de fracaso, de sentirse presionado. Y si pensamos en términos de salud ocupacional, lo menos que necesitaríamos en este mundo contemporáneo que exige tanto de nosotros, tanto de los mayores como de los más jóvenes, que nos exige producir y que nos dice, ¿no se puede divertir? ¿Por qué no? ¿Por qué no aprender que incluso las pasiones de cada uno de nosotros, pasiones que muchos hemos adquirido a lo largo del tiempo, las podemos compartir con otros? Las pasiones que se mezclan con el trabajo que se convierte en divertido, hace que la salud ocupacional incluso sea un tema casi de preocuparnos de accidentes propios, de condiciones de los entornos, pero no de los seres humanos, porque crearíamos esos espacios ideales para ello. Entonces ha señalado una cosa muy importante, Claudia, la diversión y el placer. Son absolutamente necesarios para que la gente pueda relacionarse bien dentro de organización, poderse desarrollar como personas y poder ayudar mucho al desarrollo de la organización. La pregunta es, porque estamos problematizando, ¿cómo logramos hacer que la gente entienda que parte importante de su vida es darle cabida a sus pasiones y cabida a su diversión? ¿Qué pasa con el desarrollo tecnológico, con las redes sociales, con el joven que se sumerge en las redes sociales, con el anciano que se vuelve demasiado escéptico? Fíjense que hay muchos asuntos, por eso queremos extender muy fuertemente la invitación a que nos encontremos. ¿Qué nos vamos a encontrar en la semana 31 de salud ocupacional? Nos vamos a encontrar la idea de pensar, discutir, entender, incluso me atrevería a decir, intentar ir más allá de los prejuicios y de los lugares comunes, echar mano de las ciencias sociales y de las ciencias naturales para intentar entendernos, porque es que estamos abordando un asunto complejo, el diálogo intergeneracional. Estamos abordando asuntos que tienen que ver con asuntos claves como el aprendizaje, la experiencia, la empatía, y creo que se ha dicho mucho sobre eso, pero más que decir, lo que necesitamos es entender. Recuerden, muchos de los, digamos, síntomas de una sociedad actual, donde hablamos a veces de la frustración, del cansancio, del agobio, del estrés, la presión, o incluso de sentirnos como que no encajamos en ningún lugar, tiene que ver con esas transformaciones que hicimos a lo largo de la historia, donde separamos el placer, la diversión, la felicidad, de lo que considerábamos el mundo laboral, el espacio de la producción. Para recuperarlo tenemos que aprender en dónde nos equivocamos para que podamos, digamos, diseñar para el futuro nuevos espacios, nuevos ritos, nuevas formas para quizá solucionar muchos de nuestros problemas y divertirnos cada vez más. Indiscutiblemente es un mundo muy complejizado en donde las generaciones parecen que están en conflicto y las organizaciones creo que se nos están empobreciendo porque hemos perdido asuntos humanos vitales. Entonces, yo diría una idea para invitar a quienes todavía no están, digamos, como animados a asistir es, ¿qué diferencia hay entre nosotros grande y los hombres de hace 80,000 años? Eso hay que pensarlo. ¿Qué semejanzas hay entre nosotros y los seres humanos de hace 80,000 años? Diferencias y semejanzas. Y eso nos va a permitir entender, no es la única vez que la humanidad ha estado en crisis.
Entonces, conocer nos va a ayudar. Conocer es el ofrecimiento, conocer es la invitación. Con una particularidad. ¿Por qué estamos preocupados por el diálogo intergeneracional ahora? Porque estamos viviendo más tiempo. Porque cada vez somos más viejos, algunos de los viejos, con una probabilidad de vida cada vez mayor. Hace 10, 20, 30, 40, 5 siglos, 20 siglos, las personas no llegaban a una edad tan mayor como la nuestra. Y se podría decir que los jóvenes no eran jóvenes tanto tiempo, porque asumían responsabilidades muy rápido. Hemos cambiado. Nuestras formas de vida nos han hecho que podamos vivir mucho más tiempo, pero que cada vez haya menos jóvenes. La pregunta ¿es coyuntural la situación? Sería muy rico poder seguir conversando y hablando muchísimo más y escuchando de pronto las intervenciones de muchos de ustedes. Por eso los invitamos para que nos acompañen en la Semana de la Salud Ocupacional los días 29, 30 y 31 de octubre en el Hotel Intercontinental. Hablar nos hace especie y nos hace aprender y divertirnos. Y creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Están invitados de una manera muy, muy, muy agradable para que lo disfrutemos todos juntos. Voces de Prevención.